Cierra los ojos. Hazlo. Solo un momento. Deja que la oscuridad te envuelva. ¿Lo has hecho? Probablemente no. Y hay una razón para ello. Una razón antigua. Una razón que tu cuerpo conoce, aunque tu mente la haya olvidado. Hoy, en este preciso instante, millones de personas duermen. En camas blandas. Bajo techos sólidos. Con cerraduras en las puertas y alarmas en las ventanas. Duermen con la tranquilidad de quien sabe que mañana existirá. Que el amanecer llegará. Que abrir los ojos será tan sencillo como cerrarlos. Pero esa certeza que hoy damos por sentada, no existió durante la mayor parte de nuestra historia. Durante cientos de miles de años, cerrar los ojos era un acto de fe ciega. No una fe religiosa. No una fe esperanzadora. Una fe brutal, primitiva, animal. La fe de quien sabe que puede no despertar, pero que no tiene otra opción más que intentarlo. Piensa en ello. Tu cuerpo necesita dormir. No es un capricho. No es un lujo. Es una exigencia biológica tan imperiosa como respirar o beber agua. Sin sueño, el cerebro humano colapsa. La mente se fragmenta. El cuerpo se deteriora. Morir por falta de sueño no es una metáfora. Es una realidad documentada. Pero aquí está la paradoja que definió nuestra existencia durante milenios. El mismo acto que nos mantenía vivos era el que más nos exponía a la muerte. Dormir era sobrevivir. Y dormir era morir. Las dos cosas. Al mismo tiempo. Sin escapatoria. Imagina a tus ancestros. No a los de hace 2000 años, con sus ciudades y sus murallas. No. Imagina a los de hace 200.000 años. A los de hace 500.000. Imagina a esos primeros humanos, esas criaturas que ya pensaban como nosotros, que ya sentían como nosotros, que ya temían como nosotros. Imagínalos al caer la noche. El sol desaparece. Las sombras se alargan. El mundo conocido se transforma en un territorio hostil donde cada sonido puede ser una amenaza, donde cada movimiento puede significar el final. Y entonces llega el momento. Ese momento inevitable. Ese momento en el que el cuerpo exige lo que la mente sabe que es peligroso. Dormir. Nadie te contó esta historia. Nadie te explicó que el sueño, ese estado que hoy asocias con el descanso y la paz, fue durante la mayor parte de la existencia humana el momento más peligroso de cada día. El momento en que dejabas de ser el depredador que habías aprendido a ser, y te convertías en presa. Esta es la historia que nunca quisieron contarte. La historia de los días en que dormir podía matarte. El sol no se ponía. Moría. Cada atardecer, para aquellos primeros humanos, era un funeral. El astro que les daba calor, que les permitía ver, que mantenía a raya a las sombras, se hundía lentamente en el horizonte. Y con él, se hundía también la seguridad. No existía la electricidad. No existían las linternas. No existían las farolas. Cuando el sol desaparecía, la oscuridad no llegaba poco a poco. Caía. Como un manto. Como una sentencia. Y en esa oscuridad, el mundo cambiaba. Los colores desaparecían. Las formas se difuminaban. Los ojos humanos, esos ojos diseñados para la luz del día, se volvían casi inútiles. Podías tener al depredador a 10 metros y no verlo. Podías tener la muerte a un paso y no saberlo. Pero ellos sí te veían a ti. Los leopardos. Las hienas. Los leones. Criaturas que habían evolucionado para la noche. Criaturas cuyos ojos brillaban en la penumbra. Criaturas que llevaban millones de años perfeccionando el arte de cazar cuando otros no podían defenderse. Y tú estabas ahí. Pequeño. Lento. Ciego.
El ser humano no era el depredador supremo que hoy creemos ser. Esa idea es una ilusión moderna, un cuento que nos contamos para sentirnos seguros. La realidad era otra. La realidad era que, durante cientos de miles de años, fuimos parte del menú. Los registros fósiles no mienten. Se han encontrado cráneos humanos con marcas de colmillos. Huesos con señales inequívocas de haber sido arrastrados a guaridas de depredadores. Evidencia de que nuestros ancestros no solo temían ser cazados. Eran cazados. Y la noche era el momento preferido para ello. Piensa en lo que eso significaba. Cada atardecer, el mismo ritual. Buscar un lugar donde pasar las horas de oscuridad. Un lugar que ofreciera algo de protección. Una cueva, si había suerte. Un árbol, si no la había. Un simple hueco entre las rocas, si la desesperación mandaba. Pero ningún lugar era seguro. Ninguno. Las cuevas podían tener otros inquilinos. Los árboles no detenían a los leopardos. Las rocas no frenaban a las hienas. Y aún así, había que intentarlo. Había que buscar refugio. Había que prepararse para lo que venía. Porque lo que venía era inevitable. La noche. Esas horas interminables en las que el tiempo parecía detenerse. En las que cada sonido se amplificaba. En las que el viento entre las ramas podía ser solo viento, o podía ser el último sonido que escucharas. Hoy encendemos una luz y la oscuridad desaparece. Pulsamos un interruptor y la noche deja de existir. Pero durante la mayor parte de la historia humana, cuando el sol moría, la esperanza moría con él. Y solo quedaba esperar. Esperar a que el amanecer llegara. Si es que llegabas a verlo. Llevas horas despierto. El cuerpo te pesa. Los músculos arden. Los párpados caen una y otra vez, y cada vez cuesta más levantarlos. ¿Conoces esa sensación? ¿La has sentido alguna vez? Después de un día largo. Después de una noche sin dormir. Ese momento en el que el cerebro empieza a apagarse aunque tú no quieras. Ese instante en el que darías cualquier cosa por cerrar los ojos. Ahora imagina esa sensación, pero con un depredador acechando en la oscuridad. Eso era lo que vivían nuestros ancestros. Cada noche. Sin excepción. El cuerpo humano no fue diseñado para resistir la falta de sueño. Después de 24 horas sin dormir, la concentración se desploma. Después de 48, empiezan las alucinaciones. Después de 72, el sistema inmunológico comienza a fallar. El sueño no es opcional. Es obligatorio. Y esa obligación era, precisamente, la trampa. Necesitabas dormir para sobrevivir. Pero dormir podía significar no sobrevivir. Imagina esa tortura. Ese dilema sin solución. El cuerpo gritándote que cierres los ojos mientras la mente te advierte de que hacerlo puede costarte la vida. Los días se acumulaban. El cansancio se apilaba. Y cada noche, la misma decisión imposible. ¿Duermo y me arriesgo? ¿O resisto y me deterioro? No había respuesta correcta. Solo había supervivencia. Solo había intentar llegar al amanecer siguiente con el menor daño posible. Pero el daño siempre llegaba. La falta de sueño afectaba todo. Los reflejos se volvían más lentos. Las decisiones, más torpes. La caza del día siguiente se complicaba porque las manos temblaban y los ojos no enfocaban bien. Un error de cálculo podía significar volver sin comida. Y volver sin comida significaba debilitarse más. Y debilitarse más significaba estar aún más vulnerable la noche siguiente. Un círculo vicioso del que no había escapatoria. Y había algo peor. Algo que quizás no hayas considerado. El sueño profundo. Ese estado en el que el cerebro se desconecta por completo.
en el que los músculos se relajan, en el que la conciencia desaparece y el mundo exterior deja de existir. El sueño profundo es necesario. Sin él, el cerebro no se repara. La memoria no se consolida. El cuerpo no se regenera. Pero el sueño profundo también significa vulnerabilidad absoluta. Significa no escuchar al depredador que se acerca. Significa no sentir el peligro hasta que es demasiado tarde. Significa estar completamente indefenso durante minutos que pueden ser eternos. Tus ancestros lo sabían. No con palabras. No con conceptos. Lo sabían con el instinto. Con ese conocimiento primitivo que se graba en los huesos. Dormir profundo era peligroso. Pero no dormir profundo era imposible. Y así, atrapados entre la necesidad y el terror, nuestros ancestros desarrollaron algo. Una forma de descansar sin descansar del todo. Una manera de cerrar los ojos sin cerrarlos completamente. Una estrategia de supervivencia que, miles de años después, aún vive dentro de ti. Aún te despierta en mitad de la noche sin razón aparente. Aún te mantiene alerta cuando deberías estar en paz. No todos cerraban los ojos. Esa era la regla. La única regla que importaba cuando caía la noche. La regla que separaba a los grupos que sobrevivían de los que desaparecían para siempre. Siempre había alguien despierto. Siempre. Mientras unos se rendían al agotamiento, otros permanecían con los ojos abiertos. Vigilando. Escuchando. Oliendo el aire en busca de señales de peligro. No era un acto de heroísmo. No era un sacrificio voluntario. Era necesidad pura. Era la diferencia entre existir y dejar de existir. El centinela. Así podríamos llamarlo hoy. Pero entonces no había nombres para esas cosas. Solo había cuerpos exhaustos que luchaban contra el sueño mientras otros cuerpos exhaustos se abandonaban a él. Imagina ese papel. Imagina ser tú el que debe mantenerse despierto mientras los demás duermen. El responsable de la vida de todos. El que debe escuchar cada crujido, interpretar cada sombra, distinguir entre el viento y la amenaza. Los ojos arden. La cabeza pesa. El cuerpo entero suplica por un descanso que no puede llegar. Pero no puedes ceder. No puedes parpadear demasiado tiempo. No puedes dejar que la mente se apague. Porque si te duermes, todos mueren. Esa presión. Esa responsabilidad. Esa carga sobre los hombros de individuos que apenas comprendían el mundo que habitaban. Y no era una sola noche. Eran todas las noches. Una tras otra. Sin fin. Sin descanso verdadero. Los grupos se turnaban. Tenían que hacerlo. Nadie podía permanecer despierto noche tras noche sin colapsar. Así que se alternaban. Unas horas tú. Unas horas yo. Un sistema primitivo pero efectivo. La primera forma de organización social humana. Antes de los líderes. Antes de las jerarquías. Antes de las leyes. Existía esto, un acuerdo tácito de vigilancia mutua. Yo cuido tu sueño esta noche. Tú cuidas el mío mañana. La confianza nació ahí. En la oscuridad. En el miedo compartido. En la certeza de que solo juntos podíamos sobrevivir. Pero la confianza tenía límites. ¿Qué pasaba cuando el centinela fallaba? ¿Qué ocurría cuando el cansancio era demasiado y los párpados ganaban la batalla? Pasaba lo inevitable. El depredador que nadie vio llegar. El ataque que nadie anticipó. El silencio que se rompía con gritos que duraban apenas unos segundos. Y después, otra vez silencio. Los grupos que sobrevivían aprendían de esos errores. Desarrollaban sistemas. Señales. Formas de mantenerse despiertos. Se pellizcaban. Se golpeaban.
Se obligaban unos a otros a seguir con los ojos abiertos. Algunos investigadores creen que el lenguaje nació, en parte, de esas noches. Sonidos simples para comunicar peligro. Gruñidos para indicar dirección. Susurros para confirmar que el otro se veía despierto. Las primeras palabras humanas pudieron ser advertencias en la oscuridad. Y así, noche tras noche, generación tras generación, nuestros ancestros refinaron el arte de no dormir. De dormir a medias. De descansar sin bajar la guardia nunca del todo. Un arte que llevamos escrito en los genes. Un arte que explica por qué, aún hoy, cuando todo está en calma, algo dentro de ti permanece alerta. Esperando un peligro que ya no existe. Y entonces llevó el fuego. No sabemos exactamente cuándo. No sabemos exactamente cómo. Pero en algún momento, hace cientos de miles de años, un ancestro nuestro hizo algo que cambiaría todo. Dominó la llama. Imagina ese instante. Imagina la primera vez que un grupo de humanos primitivos consiguió mantener el fuego vivo durante la noche. Imagina lo que debieron sentir al ver cómo las sombras retrocedían. Como la oscuridad, esa oscuridad absoluta que los había aterrorizado durante generaciones, se replegaba ante el resplandor de las brasas. Por primera vez, la noche tenía un centro. Un punto de luz. Un lugar donde la muerte no podía acercarse sin ser vista. El fuego lo cambió todo. Los depredadores temían la llama. Sus ojos, diseñados para la oscuridad, no soportaban el brillo. Sus instintos, afinados durante millones de años, les decían que el fuego significaba peligro. Que donde había fuego, había que mantenerse lejos. Y así, de pronto, los humanos tenían algo que nunca habían tenido. Una barrera. No era perfecta. No era infalible. Pero era algo. Era más de lo que habían tenido jamás. Las noches empezaron a cambiar. El grupo ya no se dispersaba en la oscuridad buscando cualquier refugio. Ahora se reunía alrededor del fuego. Juntos. Cerca. Protegidos por ese círculo de luz que mantenía a raya lo que acechaba más allá. Pero el fuego tenía un precio. Había que mantenerlo vivo. El fuego no perdona la negligencia. Se apaga si no se alimenta. Muere si no se cuida. Y cuando el fuego moría, la oscuridad volvía. Y con ella, el miedo. Y con el miedo, el peligro. Así que ahora el centinela tenía una doble tarea. Vigilar la noche. Y vigilar la llama. Añadir ramas cuando las brasas menguaban. Soplar con cuidado cuando la llama vacilaba. Asegurarse de que ese pequeño sol terrestre no se extinguiera antes del amanecer. Si el fuego se apagaba, todo se perdía. No solo la protección. También el calor. En las noches frías, el fuego era la diferencia entre sobrevivir y congelarse. Los cuerpos se apiñaban a su alrededor, absorbiendo cada grado de calor, cada destello de seguridad. El fuego se convirtió en el centro de la existencia humana. Alrededor de él se comía. Alrededor de él se descansaba. Alrededor de él, quizás, nacieron las primeras historias. Los primeros intentos de explicar el mundo. Los primeros miedos compartidos en voz alta. Pero no nos engañemos. El fuego ayudaba. No salvaba. Los depredadores más audaces aún atacaban. Las noches más largas aún cobraban víctimas. El fuego no eliminaba el peligro. Solo lo reducía. Solo daba una oportunidad donde antes no había ninguna. Y había otro problema. Un problema que quizás no hayas considerado. El fuego iluminaba. Pero también delataba. En la inmensidad de la sabana, en la vastedad de la noche, una hoguera era visible desde kilómetros de distancia. Para los depredadores que la temían, era una advertencia.
Pero para los que no, para los otros grupos humanos, era una señal. Una señal de que había alguien ahí. Y no todos los humanos eran aliados. No todos los grupos eran amigos. A veces, el peligro no tenía colmillos ni garras. A veces, el peligro caminaba sobre dos piernas. No solo había bestias en la noche. Había otros grupos, otras tribus, otros humanos que también luchaban por sobrevivir, que también buscaban comida, que también necesitaban territorio. Y a veces, la forma más fácil de concebir lo que necesitabas, era quitárselo a alguien más. No nos gusta pensar en esto. Preferimos imaginar a nuestros ancestros como víctimas de la naturaleza, como presas inocentes de depredadores salvajes. Pero la realidad era más compleja, más incómoda. Los humanos también cazaban humanos. No con la frecuencia de los leones. No con la brutalidad de las hienas. Pero lo hacían. Los registros arqueológicos están llenos de evidencia. Cráneos fracturados por herramientas de piedra. Huesos con marcas de violencia intencionada. Fosas comunes que hablan de masacres, no de accidentes. La noche era el momento perfecto para ello. Cuando el otro grupo dormía. Cuando sus centinelas estaban agotados. Cuando el fuego empezaba a menguar y la vigilancia se relajaba. Un ataque rápido. Silencioso. Letal. Robar la comida que tanto había costado concebir. Robar las herramientas que llevaban generaciones perfeccionándose. Robar, a veces, a las mujeres. A los niños. A cualquiera que pudiera ser útil. Y eliminar al resto. Imagina esa amenaza añadida. No bastaba con temer a los leopardos. No bastaba con escuchar cada sonido buscando garras y colmillos. Ahora también había que temer a los que pensaban como tú. A los que podían planificar. A los que conocían tus debilidades porque eran las mismas que las suyas. El fuego que te protegía de las bestias también te delataba ante los otros. Esa hoguera brillando en la distancia era un faro. Un anuncio. Una declaración de presencia que podía atraer exactamente lo que no querías que viniera. ¿Encender el fuego y arriesgarse a ser visto? ¿O apagarlo y arriesgarse a los depredadores? Otra decisión imposible. Otra noche sin respuestas correctas. Los grupos desarrollaron estrategias. Escondían el fuego en cuevas, en hondonadas, en cualquier lugar que ocultara la luz. Apostaban vigilantes no solo mirando hacia la oscuridad, sino también hacia las colinas lejanas. Buscando otros fuegos. Otras presencias. La paranoia se convirtió en supervivencia. Confiar solo en los tuyos. Desconfiar de cualquier extraño. Ver amenazas en cada sombra desconocida. Esos instintos nacieron en aquellas noches. Esos miedos se grabaron en lo más profundo de nuestra mente colectiva. El miedo al otro. El miedo al diferente. El miedo al que viene de fuera. No es un defecto de nuestra especie. Es una cicatriz. Una cicatriz de miles de generaciones durmiendo con un ojo abierto. No solo por los animales. También por los que eran exactamente iguales a nosotros. Y había algo aún más perturbador. A veces, la amenaza no venía de fuera. A veces, la amenaza dormía a tu lado. En tiempos de escasez, cuando la comida no alcanzaba, cuando la supervivencia del grupo pendía de un hilo, las decisiones se volvían oscuras. El anciano que ya no podía caminar. El enfermo que consumía recursos. El débil que ralentizaba a todos. La noche podía ser el momento de resolver esos problemas. En silencio. Sin testigos. Sin preguntas. La oscuridad no solo escondía a los depredadores de fuera. También escondía lo que éramos capaces de hacernos unos a otros.
No todo lo que mataba en la noche tenía colmillos. Había un asesino más lento, más paciente, más implacable que cualquier depredador. El frío. Llegaba sin avisar. Se filtraba entre los cuerpos. Se colaba en los huesos. Y esperaba. Esperaba a que el sueño hiciera su trabajo. Esperaba a que los cuerpos se rindieran. Esperaba a que la resistencia se agotara. Y entonces, en silencio, cobraba su precio. No había rugidos. No había zarpazos. Solo un adormecimiento suave. Una rendición dulce. Una muerte que parecía descanso. Los que se dormían con frío a veces no despertaban. Nuestros ancestros no tenían mantas. No tenían abrigos. No tenían paredes que detuvieran el viento ni techos que guardaran el calor. Tenían sus cuerpos. Tenían el fuego. Y tenían a los demás. Por eso dormían juntos. Apretados. Amontonados. Compartiendo el calor que cada cuerpo generaba. No era intimidad. No era afecto. Era supervivencia pura. El calor del otro era la diferencia entre amanecer vivo o amanecer rígido. Los más débiles iban al centro. Los niños. Los ancianos. Los enfermos. Los que menos calor producían eran rodeados por los que más tenían para dar. Un instinto que aún conservamos. Por eso los bebés se calman cuando los abrazas. Por eso buscamos el contacto cuando tenemos miedo. Por eso, incluso hoy, dormir junto a otro cuerpo nos hace sentir más seguros. No es solo emoción. Es memoria genética. Es el eco de miles de noches en las que estar solo significaba morir congelado. Pero el frío no solo amenazaba durante el sueño. Amenazaba también la capacidad de dormir. Cuando la temperatura bajaba demasiado, el cuerpo no podía relajarse. Los músculos temblaban para generar calor. Los dientes castañeaban. La mente se mantenía en alerta constante, luchando contra el letargo que el frío quería imponer. Dormir mal. O no dormir. Otra vez la misma trampa. El mismo dilema sin salida. El agotamiento se acumulaba. Las noches frías dejaban cuerpos que no habían descansado. Y esos cuerpos debían cazar al día siguiente. Debían caminar. Debían sobrevivir con menos energía de la que necesitaban. Las estaciones marcaban el ritmo de la muerte. En los meses cálidos, el peligro venía sobre todo de los depredadores. En los meses fríos, el peligro venía del cielo mismo. Del aire que se congelaba. De la tierra que se endurecía. De las noches que se alargaban hasta parecer eternas. Había lugares donde el invierno duraba más que el verano. Donde la oscuridad reinaba durante meses. Donde el sol apenas se asomaba antes de volver a esconderse. ¿Cómo sobrevivían allí? Apenas. Muchos no lo lograban. Grupos enteros desaparecían cuando el frío era demasiado. Cuando el fuego no bastaba. Cuando los cuerpos apretados no generaban suficiente calor. La noche fría era un enemigo que no podías combatir. No podías enfrentarlo con lanzas. No podías ahuyentarlo con gritos. Solo podías resistir. Aguantar. Esperar a que pasara. Y mientras esperabas, el sueño te llamaba. Ese sueño traicionero que prometía descanso pero podía traer muerte. Cerrar los ojos cuando el frío aprieta es rendirse. Y nuestros ancestros lo sabían. Por eso se mantenían despiertos más tiempo del que sus cuerpos podían soportar. Por eso el invierno dejaba supervivientes rotos. Agotados. Marcados. Pero vivos. En la oscuridad, los ojos no servían. Pero los oídos nunca descansaban. Cada sonido era un mensaje. Cada crujido, una pregunta. Cada silencio, una advertencia.
El mundo nocturno hablaba un idioma que nuestros ancestros tuvieron que aprender a descifrar. Un idioma donde equivocarse significaba morir. El viento entre las ramas. O pasos que se acercan. Un animal lejano. O un depredador cercano. El crujir de una rama. ¿Bajo el peso de qué? No había tiempo para pensar. No había margen para el error. En fracciones de segundo, el cerebro debía procesar el sonido, identificar su origen, calcular la distancia, evaluar la amenaza, decidir la respuesta. Huir. Quedarse quieto. Despertar a los demás. Prepararse para luchar. Todo en un instante. Todo basándose en un sonido que podía significar nada. O podía significar todo. Esa presión. Esa tensión constante. Esa alerta perpetua que no permitía descanso real. El oído humano se afinó en aquellas noches. Desarrollamos la capacidad de distinguir matices que otros animales ignoran. De detectar frecuencias que indican peligro. De despertar ante sonidos específicos mientras dormimos. ¿Por qué crees que te despiertas con un ruido extraño en casa, pero duermes tranquilamente con el rumor constante del tráfico? Porque tu cerebro, incluso dormido, sigue clasificando sonidos. Sigue buscando amenazas. Sigue haciendo el trabajo que aprendió hace cientos de miles de años. El centinela interior nunca duerme del todo. Pero había sonidos que helaban la sangre más que ningún otro. El rugido del león en la distancia. Ese sonido grave, profundo, que viajaba kilómetros en la noche silenciosa. Un sonido que significaba que el rey de la sabana estaba despierto. Estaba cazando. Estaba buscando. Los grupos enmudecían cuando lo escuchaban. Los niños eran silenciados. Los adultos contenían la respiración. Cualquier sonido propio podía delatarlos. Podía guiar al depredador hacia ellos. El silencio era supervivencia. Y luego estaba el otro sonido. El peor de todos. El que ningún ancestro quería escuchar jamás. El grito humano en la noche. Un grito que significaba que alguien había sido encontrado. Que alguien estaba siendo atacado. Que alguien estaba muriendo mientras los demás escuchaban, impotentes, incapaces de ayudar. A veces el grito venía de otro grupo. A veces venía del propio. A veces era un centinela que había fallado. A veces era alguien que se había alejado demasiado para orinar. A veces era simplemente mala suerte. Estar en el lugar equivocado cuando el depredador decidía atacar. Esos gritos se quedaban grabados en la memoria. Se repetían en la mente durante días. Semanas. Se mezclaban con los sueños. Se convertían en pesadillas. En advertencias que el cerebro reproducía una y otra vez para que nunca olvidaras lo que estaba en juego. El trauma no es un invento moderno. Nuestros ancestros vivían con él. Cargaban con él. Lo transmitían a sus hijos no con palabras, sino con gestos. Con miedos. Con reacciones que parecían exageradas pero que habían mantenido viva a la especie. El miedo al ruido repentino. El sobresalto ante lo inesperado. La dificultad para relajarse en entornos nuevos. No son debilidades. Son herencias de noches en las que un sonido podía ser lo último que escucharas. No todos veían el amanecer. Esta es la parte que preferimos no imaginar. La parte que los documentales evitan. La parte que convierte la prehistoria en algo más que una lección de historia. Gente moría cada noche. No como estadística. No como dato. Morían personas. Individuos con rostro. Con nombre. Con otros que los querían. Imagina despertar y descubrir que alguien falta. El espacio vacío donde dormía tu hermano. La ausencia del cuerpo cálido que siempre estaba a tu lado. El silencio donde antes había respiración.
Y después, las señales. El rastro de sangre que se pierde en la oscuridad. Las marcas en la tierra que cuentan una historia que nadie quiere escuchar. Los restos que a veces aparecían días después, irreconocibles, esparcidos por la sabana. Así terminaban muchas vidas. Sin despedida. Sin aviso. Sin oportunidad de decir nada. La noche se los llevaba y el día solo traía la confirmación de lo que ya se temía. ¿Cómo procesas algo así? ¿Cómo sigues adelante cuando la persona que caminaba a tu lado ayer ya no existe hoy? ¿Cómo duermes la noche siguiente sabiendo que podría ser tú? Nuestros ancestros no tenían psicólogos. No tenían terapias. No tenían el lujo de detenerse a procesar el dolor. Tenían que seguir. Tenían que cazar. Tenían que sobrevivir. El duelo era un privilegio que no podían permitirse. Pero el dolor no desaparecía por ignorarlo. Se acumulaba. Se enterraba. Se transformaba en algo más. En vigilancia extrema. En desconfianza. En un miedo que se transmitía de generación en generación sin necesidad de palabras. Los niños aprendían el terror observando a los adultos. Veían cómo sus mayores se tensaban al caer la noche. Veían cómo escrutaban las sombras. Veían cómo nunca, jamás, bajaban la guardia completamente. Y aprendían a hacer lo mismo. El miedo se heredaba. Se enseñaba. Se grababa en los huesos de cada nueva generación. Había noches peores que otras. Noches en las que un grupo entero desaparecía. Noches en las que el depredador no se conformaba con una víctima. Noches en las que el ataque era tan rápido, tan devastador, que no quedaba nadie para contar lo sucedido. Esos grupos simplemente dejaban de existir. Sus historias se perdían. Sus nombres se olvidaban. Solo quedaban huesos dispersos que miles de años después algún arqueólogo encontraría sin saber qué tragedia representaban. La prehistoria está llena de silencios. Silencios que fueron gritos. Silencios que fueron vidas. Silencios que fueron grupos enteros borrados de la existencia en una sola noche. Y los que sobrevivían cargaban con ese conocimiento. Con esa certeza. Con esa verdad innegable. Podía pasarles a ellos. Cualquier noche. Sin previo aviso. La muerte no era un concepto abstracto para nuestros ancestros. Era una presencia constante. Una compañera de viaje. Una sombra que caminaba junto a ellos desde que nacían hasta que, inevitablemente, los alcanzaba. Para muchos, ese encuentro ocurría en la oscuridad. Con los ojos cerrados. Sin saber que ese sueño sería el último. Sobrevivieron. Contra todo pronóstico. Contra todos los depredadores. Contra el frío. Contra el hambre. Contra la oscuridad misma. Generación tras generación, noche tras noche, nuestros ancestros encontraron la manera de seguir adelante. De llegar al amanecer. De abrir los ojos una vez más. Y cada amanecer era una victoria. No una victoria celebrada con cantos ni con rituales. Una victoria silenciosa. Íntima. La simple constatación de que seguían vivos. De que el sol había vuelto. De que tenían un día más para intentar sobrevivir. Pero las noches dejaron su marca. Miles de generaciones durmiendo con miedo. Miles de generaciones despertando ante el menor ruido. Miles de generaciones aprendiendo que cerrar los ojos era un riesgo que había que calcular. Eso no desaparece. Eso no se olvida. Eso se graba en lo más profundo. En el código que nos define. En esa parte de nosotros que no controlamos conscientemente pero que sigue dictando nuestras reacciones. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Por eso te despiertas en mitad de la noche sin razón aparente. Tu cerebro ha detectado algo. Un sonido imperceptible.
Un cambio en el ambiente. Una señal que conscientemente ignoras pero que tus instintos interpretan como posible amenaza. Por eso te cuesta dormir en lugares nuevos. Tu mente primitiva no conoce ese espacio. No sabe si es seguro. No ha tenido tiempo de mapear las salidas, los escondites, los peligros potenciales. Por eso el insomnio se dispara cuando estás estresado. Cuando tu cerebro percibe peligro, lo último que quiere es desconectarse. Quiere permanecer alerta. Quiere vigilar. Quiere protegerte de amenazas que ya no existen pero que siente tan reales como hace 100.000 años. No estás roto. Estás programado para sobrevivir. El problema es que el programa se escribió para un mundo que ya no existe. Las amenazas de hoy no tienen colmillos. No acechan en la oscuridad. No se abalanzan sobre ti mientras duermes. Pero tu cerebro no distingue. Para él, el estrés del trabajo y el estrés del depredador activan las mismas alarmas. Generan las mismas respuestas. Producen el mismo estado de alerta que hace imposible el descanso profundo. Vivimos en el mundo más seguro que ha existido jamás. Y sin embargo, dormimos como si cada noche pudiera ser la última. Porque durante miles de años, lo fue. Esa es la herencia que cargamos. El precio que pagamos por ser descendientes de los que sobrevivieron. Cada trastorno del sueño, cada despertar angustiado, cada noche en vela, es un eco de aquellas noches prehistóricas. Un recordatorio de lo que costó llegar hasta aquí. Hoy, cuando te acuestes en tu cama, piensa en ellos. En los que vinieron antes. En los que pasaron noches que no puedes imaginar para que tú pudieras existir. Piensa en los centinelas que lucharon contra el sueño. En las madres que protegieron a sus hijos con sus propios cuerpos. En los que mantuvieron el fuego vivo. En los que escucharon la oscuridad buscando señales de muerte. Estás aquí gracias a ellos. Gracias a su miedo. Gracias a su vigilancia. Gracias a su incapacidad de rendirse completamente al sueño. Y esa incapacidad vive ahora en ti. Es tu herencia. Es el precio de estar vivo. Nunca dormían de un tirón. Olvida lo que sabes sobre el sueño. Olvida las 8 horas recomendadas. Olvida la idea de acostarte y despertar cuando suene la alarma. Nada de eso existía. El sueño de nuestros ancestros era otra cosa. Algo que hoy llamaríamos trastorno. Algo que hoy medicaríamos. Algo que hoy intentaríamos corregir con pastillas y terapias. Pero entonces era lo normal. Dormían a ratos. Despertaban. Vigilaban. Volvían a dormir. Despertaban de nuevo. Y así, toda la noche. Fragmentos de descanso robados entre periodos de alerta. No era insomnio. Era estrategia. El cerebro humano desarrolló la capacidad de entrar y salir del sueño rápidamente. De alcanzar estados de descanso superficial que permitían recuperar algo de energía sin desconectarse del todo. De mantener una parte de la mente vigilante mientras otra parte intentaba repararse. Un sueño partido. Incompleto. Pero funcional. Los científicos lo llaman sueño bifásico. O polifásico. Patrones de descanso que no siguen el modelo de las 8 horas continuas que hoy consideramos normal. Ese modelo es un invento reciente. Un producto de la revolución industrial. De la luz eléctrica. De los horarios de trabajo fijos. Durante la mayor parte de la historia humana, dormir de un tirón habría sido un suicidio. ¿Quién vigilaba mientras todos dormían profundamente? ¿Quién alimentaba el fuego? ¿Quién escuchaba los sonidos de la noche? El sueño continuo era un lujo imposible. Así que el cuerpo se adaptó. Aprendió a funcionar con menos. Aprendió a repartir el descanso en dosis pequeñas. Aprendió a despertar fácilmente y a volver a dormirse rápidamente.
Esas habilidades siguen en nosotros. Por eso hay personas que despiertan naturalmente en mitad de la noche. No es un defecto. Es un vestigio. Un eco de tiempos en los que despertar a las 3 de la mañana significaba que te tocaba el turno de guardia. Por eso los padres se despiertan con el menor ruido de sus hijos. El cerebro está programado para detectar las señales de los más vulnerables. Para proteger a los que no pueden protegerse solos. Por eso algunas personas rinden mejor con siestas cortas que con una noche larga. Sus cuerpos aún recuerdan el patrón antiguo. El patrón que mantuvo viva a la especie. No luchamos contra el insomnio. Luchamos contra nuestra propia evolución. Los ancianos dormían menos. Y eso también tenía sentido. En los grupos primitivos, los mayores eran los vigilantes naturales de las horas más oscuras. Sus cuerpos ya no necesitaban tanta reparación. Sus sueños ya no eran tan profundos. Podían permanecer en ese estado de alerta ligera que permitía a los jóvenes descansar. Aún hoy, los ancianos duermen menos horas. Despiertan más temprano. Tienen el sueño más ligero. No es deterioro. Es programación. Una programación escrita hace cientos de miles de años. Una programación que ya no necesitamos pero que seguimos ejecutando. Cada noche. Sin poder evitarlo. Soñaban con la muerte. Cada noche. Una y otra vez. Imágenes de colmillos. De garras. De sombras que se abalanzaban desde la oscuridad. De gritos que se ahogaban en la garganta. De huidas imposibles con piernas que no respondían. Pesadillas. Hoy las consideramos un problema. Un síntoma de estrés. Algo que tratar, que eliminar, que superar. Pero las pesadillas no son un error del cerebro. Son un entrenamiento. Piénsalo. ¿Qué ocurre durante una pesadilla? El corazón se acelera. Los músculos se tensan. La mente busca desesperadamente una salida. El cuerpo entero se prepara para huir o para luchar. Exactamente lo que necesitaría si el peligro fuera real. Las pesadillas eran simulacros. Ensayos nocturnos para situaciones que podían ocurrir en cualquier momento. El cerebro reproducía escenarios de peligro una y otra vez, entrenando las respuestas, afinando los reflejos, preparando al cuerpo para reaccionar sin pensar. Porque cuando el leopardo atacaba, no había tiempo para pensar. Solo había tiempo para actuar, para saltar, para correr, para gritar, para hacer exactamente lo que el cerebro había ensayado cientos de veces mientras dormías. Los que tenían pesadillas sobrevivían más. Sus cuerpos estaban mejor preparados. Sus reacciones eran más rápidas. Sus instintos, más afinados. La selección natural favoreció a los que soñaban con la muerte porque esos sueños los mantenían vivos. Y así, las pesadillas se grabaron en nuestro código genético. Las heredamos. Las transmitimos. Las seguimos teniendo aunque ya no las necesitemos. ¿Por qué crees que los niños tienen tantas pesadillas? Sus cerebros están aprendiendo. Están instalando el software de supervivencia. Están creando las conexiones que les permitirán reaccionar ante el peligro. Monstruos bajo la cama. Criaturas en el armario. Sombras que cobran vida. No son imaginaciones infantiles sin sentido. Son ecos de amenazas reales. Versiones actualizadas de los depredadores que acechaban en la oscuridad. El cerebro del niño no conoce leopardos, así que inventa monstruos. Pero la función es la misma. El entrenamiento es el mismo. Y luego están las pesadillas recurrentes. Esas que se repiten noche tras noche. Esas que parecen obsesivas. Esas que no desaparecen por más que lo intentes. El cerebro está intentando resolver algo.
Está practicando una respuesta que aún no domina. Está buscando la manera de sobrevivir a un escenario que percibe como amenaza. No luches contra las pesadillas. Entiéndelas. Son mensajes del pasado. Advertencias de una mente que no distingue entre el estrés del trabajo y el estrés del depredador. Intentos de un cerebro primitivo por proteger a un cuerpo que ya no corre los peligros para los que fue diseñado. Tus ancestros despertaban empapados en sudor, con el corazón latiendo desbocado, con la certeza de que algo terrible había estado a punto de ocurrir. Y a veces, ese despertar brusco los salvaba. Los arrancaba del sueño profundo justo antes de que el peligro real llegara. Las pesadillas eran alarmas, sistemas de alerta, mecanismos de supervivencia disfrazados de terror. Y siguen sonando. Cada noche. Aunque ya nadie venga a por nosotros. No todos los lugares eran iguales. Elegir dónde dormir era una de las decisiones más importantes del día. Una decisión que se tomaba con el sol aún en el cielo. Una decisión que podía determinar si veías el amanecer o no. El lugar equivocado significaba la muerte. Nuestros ancestros lo sabían. Lo habían aprendido de la peor manera posible. Observando cómo otros grupos desaparecían por dormir donde no debían. Encontrando los restos de los que habían elegido mal. Así que desarrollaron criterios, instintos, una capacidad casi sobrenatural para evaluar un espacio y determinar si era seguro o no. Las cuevas eran la primera opción. Un techo sobre la cabeza. Paredes que protegían los flancos. Una entrada estrecha que podía vigilarse. Un espacio cerrado donde el fuego mantenía a raya la oscuridad. Pero las cuevas tenían dueños. Osos. Hienas. Grandes felinos. Criaturas que habían reclamado esos refugios mucho antes de que los humanos los desearan. Entrar en una cueva sin comprobarla era un error que no se cometía dos veces. Los que sobrevivían aprendían a leer las señales. El olor. Las marcas en las paredes. Los huesos esparcidos por el suelo. Los excrementos que indicaban qué tipo de criatura habitaba allí. Cada cueva contaba una historia. Y había que saber leerla antes de entrar. Cuando no había cuevas, quedaban los árboles. Subir. Alejarse del suelo. Poner distancia vertical entre tu cuerpo dormido y los colmillos que merodeaban abajo. Pero los árboles tenían sus propios problemas. No todos los depredadores se quedaban en tierra. Los leopardos trepaban. Las serpientes se deslizaban entre las ramas. Y caer dormido desde la altura significaba huesos rotos. Significaba quedar indefenso en el suelo. Significaba una muerte lenta en lugar de una rápida. Los humanos no estábamos diseñados para dormir en los árboles. Nuestros ancestros primates sí. Pero nosotros habíamos perdido esa habilidad. Nuestras manos ya no se cerraban automáticamente alrededor de las ramas. Nuestros cuerpos ya no se equilibraban dormidos sobre superficies estrechas. Éramos criaturas de tierra obligadas a buscar refugio en las alturas. Y cuando no había cuevas ni árboles adecuados, quedaba lo peor. El suelo abierto. Sin protección. Sin barreras. Sin nada entre tu cuerpo y lo que acechaba en la noche. En esos casos, el grupo buscaba cualquier ventaja. Una hondonada que ocultara el fuego. Un círculo de rocas que ofreciera algo de cobertura. Un lugar elevado desde el que ver venir el peligro. Cualquier cosa era mejor que nada. Pero a veces no había nada. A veces tocaba dormir expuestos. Vulnerables. Con la única protección del fuego y los ojos del centinela. Esas noches eran las peores. Esas noches nadie dormía bien. Los cuerpos se mantenían tensos. Los sueños eran superficiales. Cada sonido provocaba un despertar colectivo.
Y sin embargo, sobrevivían. No siempre. No todos. Pero lo suficiente como para seguir adelante. Hoy eliges hotel por las vistas o por el precio. Ellos elegían refugio por la probabilidad de seguir respirando al amanecer. Esa es la diferencia entre tu mundo y el suyo. Un llanto podía matar a todos. Piensa en eso. Un sonido tan natural, tan humano. La forma que tiene un bebé de comunicar que necesita algo. Hambre, frío, miedo, dolor. Pero en la noche prehistórica, ese sonido era una sentencia. Un bebé llorando en la oscuridad era una señal. Una baliza. Un anuncio que atravesaba la sabana diciendo exactamente dónde había presas vulnerables. Los depredadores lo sabían. Habían aprendido durante millones de años que los sonidos de las crías significaban oportunidad. Significaban debilidad. Significaban comida fácil. Y venían. Las madres lo entendían. No con razonamiento. No con lógica. Lo entendían con ese conocimiento visceral que va más allá de las palabras. Sabían que el llanto de su hijo podía traer la muerte. Para el bebé. Para ellas. Para todo el grupo. Así que hacían lo que fuera necesario para mantenerlos callados. El pecho siempre disponible. El contacto constante. El balanceo perpetuo. Cualquier cosa que evitara que el niño abriera la boca y delatara su posición. Dormían con los bebés pegados al cuerpo. Piel con piel. Latido contra latido. El calor de la madre era lo único que mantenía al niño tranquilo. Lo único que evitaba el llanto que podía condenarlos a todos. Por eso los bebés humanos necesitan tanto contacto. No es un capricho. No es malcriarlos. Es un programa de supervivencia grabado a fuego en su cerebro. Un bebé prehistórico separado de su madre era un bebé muerto. O peor, era un bebé que, al llorar buscándola, mataba a todos los demás. La selección natural fue brutal. Los bebés que lloraban demasiado no sobrevivían. Los bebés que se calmaban fácilmente, sí. Generación tras generación, se fueron seleccionando los que podían ser silenciados. Los que respondían al contacto. Los que se dormían con el movimiento. Y las madres que no lograban calmarlos. Hay evidencias que preferimos no discutir. Indicios en el registro arqueológico que sugieren lo impensable. Restos de bebés en lugares apartados. Huesos diminutos que cuentan historias que no queremos escuchar. A veces, el grupo exigía silencio. A cualquier precio. No podemos juzgarlos. No desde nuestras casas cálidas y nuestras noches seguras. No sabemos lo que es escuchar acercarse a un depredador mientras un bebé llora sin consuelo. No sabemos lo que es elegir entre un niño y la supervivencia de todos. Ellos sí lo sabían. Y tomaban decisiones que hoy nos parecerían monstruosas. Pero que entonces eran simplemente necesarias. El instinto de proteger a los hijos competía con el instinto de proteger al grupo. Y no siempre ganaba el mismo. Hoy dejamos llorar a los bebés. Los ponemos en cunas separadas. Les enseñamos a dormirse solos. Y ellos lloran. Lloran porque su cerebro no entiende. Porque su programación les dice que estar solo significa peligro. Que el silencio y la separación significan abandono. Que necesitan el contacto para sobrevivir. No saben que el leopardo ya no viene. Su instinto sigue esperándolo. Cada noche. En cada cuna. En cada habitación oscura donde un niño llora solo sin entender por qué siente tanto miedo. No solo los depredadores acechaban en la noche. Había otro enemigo. Silencioso. Constante. Implacable. El hambre. No el hambre que sientes cuando se retrasa la comida. No el hambre que apagas con un bocadillo de la nevera. Un hambre diferente.
Un hambre que se instalaba en el vientre y no se iba. Que roía desde dentro. Que convertía cada pensamiento en comida y cada sueño en banquete. Un hambre que podía durar días. Semanas. La caza no siempre era exitosa. La recolección no siempre daba frutos. Había temporadas en las que la tierra se secaba y los animales desaparecían. Temporadas en las que el grupo caminaba durante jornadas enteras sin encontrar nada que llevarse a la boca. Y por la noche, esa hambre se hacía insoportable. El cuerpo pedía descanso, pero el estómago gritaba más fuerte. Los calambres no dejaban dormir. La debilidad convertía cada movimiento en un esfuerzo. La mente, privada de energía, empezaba a fallar. El hambre no permitía el sueño profundo. Era otro enemigo de la noche. Otro factor que impedía el descanso que tanto se necesitaba. El cuerpo hambriento permanecía alerta, buscando, esperando, soñando con comida que no llegaba. Y había algo peor. El hambre debilitaba. Y la debilidad atraía a los depredadores. Los animales que cazaban humanos sabían distinguir a los vulnerables. Olían la enfermedad. Percibían el agotamiento. Identificaban a los que no podrían huir ni luchar. Un grupo hambriento era un grupo en peligro. No solo por la falta de energía. También porque el hambre obligaba a tomar riesgos. A buscar comida en lugares peligrosos. A adentrarse en territorios desconocidos. A exponerse de maneras que en otras circunstancias jamás se habrían permitido. La desesperación hacía estúpidos a los prudentes. Y la noche aprovechaba esa estupidez. Los que salían a buscar comida en la oscuridad rara vez volvían. Los que se alejaban del grupo siguiendo un rastro desaparecían. Los que el hambre empujaba más allá de los límites seguros pagaban el precio. Pero quedarse quieto también era morir. Otra trampa sin salida. Otro dilema imposible. Arriesgarse y quizás comer, o esperar y seguramente debilitarse más. El hambre afectaba especialmente a los que vigilaban. El centinela hambriento perdía concentración. Sus ojos se cerraban contra su voluntad. Su mente vagaba hacia pensamientos de comida en lugar de mantenerse alerta. Un centinela hambriento era un centinela poco fiable. Y un centinela poco fiable significaba un grupo en peligro. Así que había que repartir el hambre. Los que habían comido algo vigilaban. Los que no, intentaban dormir para conservar energía. Se rotaba no solo el sueño, sino también la escasa comida disponible. Un sistema de supervivencia basado en compartir la miseria. El hambre enseñó a nuestros ancestros algo fundamental. Solos, morían. Juntos, tenían una oportunidad. Compartir no era generosidad. Era necesidad. Era la única forma de asegurar que siempre hubiera alguien lo suficientemente fuerte para vigilar. Para cazar. Para proteger. El hambre construyó las primeras sociedades. No el amor. No la moral. No los grandes ideales. El hambre. Y las noches interminables en las que había que decidir quién comía y quién vigilaba. Nunca estaban solos. Aunque no los vieran. Aunque no los oyeran. Aunque la oscuridad pareciera vacía y silenciosa. Había ojos observando. Siempre. La noche tenía testigos. Más allá del círculo de luz del fuego, en esa oscuridad impenetrable que comenzaba a pocos metros del campamento, se congregaban los que esperaban. Los que tenían paciencia. Los que sabían que, tarde o temprano, llegaría su oportunidad. Las hienas. No atacaban como los leones. No se abalanzaban desde las sombras como los leopardos. Las hienas esperaban. Rodeaban. Observaban durante horas, buscando el momento exacto. El instante de debilidad. El segundo de distracción. Y cuando lo encontraban, actuaban.
No venía una. Venían todas. La manada de hienas era una máquina de matar coordinada. Cada individuo conocía su papel. Unas distraían. Otras flanqueaban. Las más fuertes atacaban. Las más rápidas perseguían a los que huían. Contra un león, quizás podías luchar. Contra un leopardo, quizás podías espantarlo. Contra una manada de hienas, no había defensa posible. Nuestros ancestros conocían ese sonido. Ese aullido que empezaba lejano y se iba acercando. Esas risas que no eran risas, sino comunicación entre depredadores que coordinaban el ataque. Cuando las hienas reían, alguien iba a morir. El fuego las mantenía a distancia. Pero solo a distancia. Se las podía ver al borde de la luz, paseando, esperando, con esos ojos que brillaban en la oscuridad. Nunca se iban del todo. Nunca abandonaban la vigilancia. Si el fuego se apagaba, entraban. Si alguien se alejaba, lo seguían. Si detectaban debilidad, atacaban. Eran el depredador más persistente. No necesitaban tener éxito cada noche. Les bastaba con tener éxito alguna noche. Podían permitirse esperar. Podían permitirse fallar. Porque siempre habría otra oportunidad. Siempre habría otro momento de descuido. Y los humanos no podían permitirse descansar. Esa era la asimetría del terror. Los depredadores podían relajarse. Los humanos, no. Los depredadores podían fallar 100 veces. Los humanos solo podían fallar una. Una sola noche de descuido. Una sola vez. Y todo terminaba. Pero las hienas no eran las únicas que observaban. Estaban los carroñeros. Los que no atacaban directamente pero seguían a los que sí lo hacían. Los que esperaban las obras. Los que limpiarían los restos cuando todo terminara. Buitres que dormían en los árboles cercanos, listos para descender al amanecer. Chacales que merodeaban en los límites. Insectos que acudirían al olor de la sangre. Todo un ecosistema esperando la muerte. Nuestros ancestros lo sabían. Sabían que eran observados constantemente. Que cada movimiento era registrado. Que cada señal de debilidad era anotada por ojos que no dormían. Esa sensación de ser vigilado. Esa certeza de que algo te mira aunque no puedas verlo. No es paranoia. Es memoria. La memoria de miles de noches rodeados por la manada invisible. Por los ojos que esperaban en la oscuridad. Por los dientes que contaban las horas hasta el amanecer, igual que nosotros. Solo que ellos esperaban que el sol no llegara a tiempo. No podían cambiar la noche. Pero podían cambiar cómo la enfrentaban. Generación tras generación, los supervivientes fueron refinando sus estrategias. Aprendiendo de los errores. Pagando con sangre cada lección. Transmitiendo a sus hijos un conocimiento que no tenía palabras pero que salvaba vidas. Aprendieron a dormir sin dormir del todo. El sueño humano se transformó. Se adaptó. Se convirtió en algo diferente a lo que la biología había diseñado originalmente. Desarrollamos lo que los científicos llaman sueño unihemisférico parcial. La capacidad de mantener parte del cerebro alerta mientras otra parte descansa. No tan pronunciado como en los delfines o las aves, que pueden dormir con medio cerebro a la vez. Pero suficiente. Lo justo para detectar peligros sin colapsar por el agotamiento. El cerebro humano aprendió a hacer guardia mientras dormía. Por eso procesas sonidos mientras duermes. Por eso tu nombre te despierta aunque otros ruidos no lo hagan. Por eso una madre se despierta con el suspiro de su hijo pero duerme a través de una tormenta. El cerebro clasifica. Filtra. Decide que merece atención y que puede ignorarse. Esa habilidad no cayó del cielo. Se forjó en noches de terror.
Se pulió con la muerte de los que no la desarrollaron. Se perfeccionó durante cientos de miles de años de selección despiadada. Los que dormían demasiado profundo no dejaron descendencia. Pero había más adaptaciones. Aprendieron a dormir en posiciones que permitían levantarse rápido. Nada de estirarse boca arriba como hacemos hoy. Se dormía encogido, preparado, con los músculos listos para saltar en cualquier momento. Aprendieron a sincronizar el sueño del grupo. Cuando uno entraba en fase profunda, otros permanecían en fase ligera. Nunca todos dormidos al mismo nivel. Nunca todos vulnerables al mismo tiempo. Aprendieron a leer las señales del entorno antes de cerrar los ojos. La dirección del viento. Los sonidos de fondo. El comportamiento de otros animales. Si los pájaros callaban, algo andaba mal. Si los insectos dejaban de cantar, había un depredador cerca. El silencio era la mayor alarma. Aprendieron a despertar antes del amanecer. Esas horas previas al alba eran las más peligrosas. Los depredadores nocturnos hacían sus últimos intentos antes de que la luz los obligara a retirarse. El grupo debía estar alerta cuando la oscuridad empezaba a ceder. Por eso tantas personas se despiertan hoy entre las 4 y las 6 de la mañana. No es insomnio. Es el reloj antiguo que sigue marcando la hora del peligro máximo. Tu cuerpo aún cree que esas horas son críticas. Aprendieron, sobre todo, a confiar en el grupo. A saberse parte de algo más grande que uno mismo. A entender que la supervivencia individual dependía de la supervivencia colectiva. Nadie sobrevivía solo. Esa fue quizás la lección más importante de todas aquellas noches. El humano solitario era un humano muerto. Y ese conocimiento se grabó tan profundo que aún hoy la soledad nos aterra. No solo nos entristece, nos aterra. Porque en algún lugar de nuestra mente, estar solo sigue significando estar indefenso. Sigue significando que nadie vigila mientras dormimos. Y entonces llegaba la luz. Ese momento. Ese instante exacto en que el horizonte empezaba a cambiar de color. En que la oscuridad absoluta cedía ante un azul tenue. En que las formas comenzaban a distinguirse y el mundo volvía a existir. El amanecer. No puedes imaginar lo que significaba. Hoy el amanecer es un fenómeno bonito. Algo que fotografiar. Algo que ignorar mientras miras el móvil. Un momento más del día que pasa sin que apenas lo notes. Pero para nuestros ancestros, el amanecer era la salvación. Era la confirmación de que habían sobrevivido una noche más. De que la oscuridad no los había reclamado. De que seguían vivos. De que tenían otro día para intentarlo de nuevo. Cada amanecer era un milagro. Los cuerpos se relajaban. Los músculos que habían permanecido tensos durante horas por fin cedían. La respiración se calmaba. El corazón dejaba de latir con esa urgencia constante. El peligro no desaparecía del todo. Pero se reducía. Se transformaba. Los depredadores nocturnos se retiraban a sus guaridas. Las sombras que habían escondido amenazas se disolvían. El mundo volvía a ser un lugar donde los ojos humanos podían funcionar. La luz era poder. Con la luz, podías ver venir el peligro. Podías calcular distancias. Podías correr sin tropezar con raíces invisibles. Podías luchar viendo a tu enemigo. Podías ser, de nuevo, algo más que una presa ciega. Observa a los niños pequeños cuando se enciende la luz de su habitación por la noche. Mira cómo se calman. Cómo la tensión desaparece de sus cuerpos. Cómo el llanto se detiene casi instantáneamente. No es solo comodidad. Es alivio ancestral. La luz significa seguridad. Está escrito en lo más profundo de nuestro cerebro.
grabado con tinta indeleble durante cientos de miles de generaciones. El amanecer traía algo más. Traía actividad, movimiento, propósito. Durante la noche, la única misión era sobrevivir. Aguantar. Esperar. Un estado pasivo de resistencia que agotaba el espíritu tanto como el cuerpo. Pero con el día llegaban las tareas. La caza. La recolección. La exploración. Cosas que hacer. Objetivos que cumplir. Razones para moverse, para pensar, para ser algo más que un animal acorralado. La noche quitaba. El día devolvía. Los primeros rayos de sol tocaban los rostros cansados y algo cambiaba. La postura se erguía. Los ojos se abrían del todo. La energía que había permanecido contenida durante horas empezaba a fluir. Había sobrevivido una noche más. Había ganado otro día de vida. Y ese día había que aprovecharlo. Porque cuando el sol empezara a descender de nuevo, todo volvería a empezar. La carrera contra la oscuridad. La cuenta atrás hacia el peligro. La certeza de que otra noche esperaba. Siempre otra noche. Por eso los humanos somos criaturas diurnas hasta el extremo. Por eso rendimos mejor con luz natural. Por eso la falta de sol nos deprime y nos enferma. Nuestro cuerpo sabe que la luz es vida. Y que la oscuridad es todo lo que tuvimos que sobrevivir para llegar hasta aquí. Salimos de aquellas noches. Sobrevivimos. Evolucionamos. Construimos muros. Inventamos ferraduras. Domesticamos el fuego hasta convertirlo en electricidad. Creamos un mundo donde la oscuridad es solo una opción estética. Pero no salimos intactos. Las noches prehistóricas dejaron marcas. Cicatrices invisibles que llevamos todos. Heridas que no sangran pero que siguen doliendo de maneras que no siempre comprendemos. El insomnio. Esa incapacidad de desconectar que afecta a millones de personas. Esas noches en vela dando vueltas en la cama, con la mente acelerada, incapaz de rendirse al sueño aunque el cuerpo lo suplique. No es un trastorno moderno. Es un vestigio. Un eco. El centinela interior que sigue haciendo su trabajo aunque ya nadie lo necesite. La parte de tu cerebro que no se ha enterado de que ya no hay leopardos. Que las puertas tienen cerradura. Que puedes cerrar los ojos sin morir. La ansiedad nocturna. Ese malestar que crece cuando el sol se pone. Esa inquietud que no tiene nombre ni causa aparente. Esa sensación de que algo malo va a pasar aunque no sepas qué. Tu cuerpo recuerda. Recuerda que el atardecer significaba peligro. Que las horas de oscuridad eran horas de vulnerabilidad. Que bajar la guardia al caer la noche era un error que podía costar la vida. El miedo a la oscuridad. No solo en los niños. También en los adultos que nunca lo admiten. Esa necesidad de una luz encendida. Ese alivio cuando hay farolas en la calle. Esa incomodidad en habitaciones completamente a oscuras. No es cobardía. Es supervivencia codificada. Es el mensaje de miles de generaciones que aprendieron que la oscuridad escondía la muerte. Los trastornos del sueño. El sonambulismo. Los terrores nocturnos. El síndrome de piernas inquietas. El despertar confuso. Todas esas condiciones que la medicina moderna cataloga y medica. ¿Y si no fueran errores? ¿Y si fueran programas antiguos que siguen ejecutándose? ¿Restos de comportamientos que alguna vez tuvieron sentido? ¿Ecos de estrategias de supervivencia que ya no necesitamos pero que no hemos logrado desinstalar? El cuerpo humano es un museo de la prehistoria. Cada reacción inexplicable, cada miedo irracional, cada noche de sueño interrumpido es una ventana a nuestro pasado. Una conexión directa con aquellos ancestros que temblaban en la oscuridad. No estamos enfermos.
Estamos programados para un mundo que ya no existe. La depresión estacional. La necesidad de luz solar. El malestar de los turnos de noche. La dificultad para adaptarse a horarios que contradicen el ritmo natural del día y la noche. Todo conectado. Todo enraizado en aquellas noches interminables. No puedes escapar de tu historia. No puedes borrar cientos de miles de años de evolución con unas décadas de civilización. El pasado vive en ti. Respira en ti. Despierta contigo cada vez que un ruido te arranca del sueño. Somos los hijos de los que sobrevivieron. Y llevamos su miedo en la sangre. Su vigilancia en los nervios. Su incapacidad de rendirse completamente al sueño. Para siempre. Esta noche dormirás. Apagarás la luz. Cerrarás los ojos. Te rendirás a ese estado de inconsciencia que durante cientos de miles de años fue el momento más peligroso de la existencia humana. Y probablemente no pensarás en nada de esto. Pero tu cuerpo sí lo recordará. En algún momento de la noche, sin que lo notes, tu cerebro escaneará los sonidos del entorno. Clasificará los ruidos familiares. Descartará los que no representan amenaza. Y seguirá vigilando mientras tú sueñas. En algún momento, quizás te despertarás. Sin razón aparente. Solo un instante. Lo justo para comprobar, sin ser consciente de ello, que todo está en orden. Que no hay peligro. Que puedes volver a hundirte en el sueño. El centinela sigue ahí. Nunca se fue. Nunca se irá. Es el precio de estar aquí. El coste de ser descendiente de los que sobrevivieron. La factura que pagamos cada noche por existir. Miles de generaciones murieron para que tú pudieras quejarte de que no duermes bien. Miles de ancestros pasaron noches de terror absoluto para que tú pudieras tener el lujo del insomnio. Miles de seres humanos nunca vieron el amanecer para que tú pudieras dar por sentado que mañana existirá. Esa es tu herencia. No la pediste. No la elegiste. Pero es tuya. Cada vez que te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué, estás conectando con ellos. Con los que vigilaban mientras otros dormían. Con los que escuchaban la oscuridad buscando señales de muerte. Con los que nunca, jamás, bajaron la guardia del todo. Cada vez que un ruido te sobresalta en la noche, estás sintiendo lo que ellos sintieron. Ese instante de alerta. Esa descarga de adrenalina. Esa preparación instantánea para huir o luchar. Ellos están en ti. En tus genes. En tus instintos. En esa parte de tu cerebro que no controlas y que sigue funcionando como si los leopardos aún acecharan en las sombras. Somos la especie que aprendió a dormir con miedo. La especie que convirtió el terror en estrategia. La especie que sobrevivió a la noche una y otra vez hasta conquistar el día. Y ahora estamos aquí. En casas con paredes sólidas. Con puertas que se cierran. Con luces que se encienden con solo tocar un botón. En el mundo más seguro que ha existido jamás. Pero seguimos sin dormir en paz. Porque la paz total no está en nuestro código. Porque la rendición completa no es algo que nuestro cerebro permita. Porque llevamos grabada la lección de que cerrar los ojos puede ser lo último que hagas. Esta noche, cuando te acuestes, cuando la oscuridad te rodee, cuando sientas como el sueño empieza a reclamarte. Recuerda que hubo un tiempo en que ese momento era el más peligroso del día. Recuerda que millones murieron haciendo exactamente lo que tú estás a punto de hacer. Recuerda que cada amanecer que ves es un regalo que tus ancestros pagaron con sangre. Somos los herederos de los que no durmieron. Y cada noche, sin saberlo, les rendimos homenaje. Con cada despertar sin razón. Con cada sueño interrumpido. Con cada miedo a la oscuridad que no logramos explicar. Ellos viven en nosotros.
y nosotros dormimos por ellos. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo de lo que sintieron ellos, si la próxima noche miras la oscuridad de otra manera, entonces esta historia ha cumplido su propósito. Suscríbete a El lado oscuro del origen humano. Porque la historia de nuestra especie no se escribió bajo el sol. Se escribió en la oscuridad, luchando por sobrevivir hasta el amanecer.